Bien, este es el asunto, y lo explicaré exactamente cómo sucedió. Soy un chico de 28 años y llevaba poco más de un año saliendo con una chica increíble, Sara, de 26. Y, en general, todo entre nosotros era genuinamente bueno. Ese tipo de bien que te hace creer que estás construyendo algo real. Porque estaba realmente enamorado de ella. Era inteligente, divertida, cariñosa, todo lo que esperas de una pareja. Pero había algo que nunca dejaba de molestarme, una espina constante, y que no podía ignorar por mucho que lo intentara. Y era su mejor amigo, Jaque. Ahora bien, quiero ser claro, no soy celoso por naturaleza. O al menos siempre he intentado no serlo porque creo en la confianza, en dar espacio a las personas, en no controlar a alguien que te importa. Pero con Jaque fue diferente, y fue duro de una manera para la que no estaba preparado. Jaque tiene 27 años y ha sido el compañero de vida o muerte de Sara desde la universidad. Y supe desde el principio que eran cercanos. Pero al principio, sinceramente, no le di mucha importancia porque todos tenemos un mejor amigo, y eso por sí solo no es una señal de alerta, o al menos no debería serlo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no me cuadraban porque no solo eran cercanos, eran muy cercanos. El tipo de cercanía que me hacía sentir como si estuviera siguiendo su relación en lugar de estar realmente en una con Sara. Si alguna vez te has sentido como la tercera rueda, así es exactamente como me sentía yo todo el tiempo, y me desgastaba más de lo que quería admitir. Déjame pintarte una imagen de cómo era esto en la vida real. Es una noche de martes cualquiera. Sara y yo teníamos planes para relajarnos. Nada del otro mundo. Estaba pensando en ver una película, tal vez pedir algo de comer, simplemente relajarnos juntos. Pero entonces Jaque llama y de repente está emocionada, llena de energía, ya a medio camino de la puerta porque ahora van a cenar. Y así, mis planes se esfumaron. Ni siquiera un rápido. ¿Quieres venir con nosotros? Es como si no existiera. Y esto no fue algo puntual. Sucedía a menudo porque tenían esas quedadas, cenas, noches de cine, paseos nocturnos, el tipo de cosas que suelen hacer las parejas. Y cada vez intentaba sacarlo a colación, ella lo ignoraba y decía, «Oh, es solo Jaque, ya sabes cómo somos». Y sí, yo sí sabía cómo eran. Y ese era precisamente el problema. Hay una noche que se me quedó grabada en la memoria en la que se suponía que íbamos a pasar una noche tranquila y silenciosa, solos. Pero Jaque tuvo un mal día. Así que Sara sintió la necesidad inmediata de correr a consolarlo. Y recuerdo estar allí sentada pensando, ¿y nosotros qué? ¿Y los planes que hicimos? Pero, una vez más, Jaque tenía prioridad. E incluso cuando pude ir con ellos, fue muy incómodo porque tenían su propio mundo, lleno de chistes y recuerdos compartidos. Y yo estaba allí intentando seguirles el ritmo, sonriendo cuando se reían, aunque no tenía ni idea de que era tan gracioso. Sentía que hablaban un idioma que no entendía y que nunca entendería. Al principio, intenté ser madura, diciéndome que eran amigos desde hacía años, que no era para tanto, que solo estaba siendo paranoica. Pero luego empecé a notar las pequeñas cosas que se acumulaban poco a poco, como que Jaque le escribía constantemente, mañana, tarde y noche, incluso cuando estábamos juntos, con su teléfono vibrando sin parar. Y ni siquiera eran cosas casuales porque la llamaba cariño y amor. Y no podía evitar pensar, ¿quién hace eso? Porque soy su novio. ¿Y no deberían reservarse esos nombres para mí? Recuerdo una vez que salimos en una cita. Su teléfono no paraba de llenarse de mensajes de Jaque. Y cuando le pregunté al respecto, se rió y dijo, así es como hablamos. No significan nada. Pero me pareció extraño, de una forma que no podía explicar. Luego estaban las llamadas de FaceTime a altas horas de la noche, noches en las que me despertaba y la encontraba susurrando y riendo por teléfono con él. Y cuando le pregunté al respecto la mañana siguiente, dijo que Jaque estaba pasando por algo y necesitaba hablar. Y claro, entendía que apoyara a un amigo, pero no podía evitar la pregunta de por qué siempre tenía que ser ella, porque no podía apoyarse en otra persona a manejar sus problemas como un hombre adulto. Sé que algunos dirían que debería relajarme, que solo son amigos. Y créeme, lo intenté. Pero es difícil mantener la calma cuando constantemente sientes que estás en un segundo plano, porque ¿acaso una relación no se supone que sea de dos personas, no de tres? Lo que realmente me afectó fue cuánto me esforcé por ser comprensivo, tragándome el orgullo, reprimiendo mis inseguridades, intentando ser mejor persona. Pero un hombre tiene un límite antes de empezar a sentirse como un personaje secundario en la vida de otra persona. Y no es que estuviera pidiendo el mundo entero,
porque nunca le dije que tuviera que sacar a Jaque de su vida por completo. Entendía que tenían una historia. ¿De verdad le costaría mucho poner límites? Como quizás no priorizarlo a él sobre mí todo el tiempo. Quizás no usar apodos que hicieran parecer más que amigos, porque honestamente eso era todo lo que pedía. Y me preguntaba si era demasiado esperar de alguien que decía amarme. La verdad es que estaba desesperada porque amaba a Sara. De verdad. Pero toda esta situación con Jaque me hizo cuestionarlo todo, cuestionarme a mí misma, cuestionar nuestra relación, cuestionar dónde encajaba yo en su vida. Y sentía que constantemente andaba con pies de plomo, eligiendo mis palabras con cuidado, mordiéndome la lengua, esforzándome tanto por no parecer el novio celoso o controlador, aunque por dentro me dolía. Y en algún momento empecé a preguntarme cuándo se suponía que mis sentimientos debían importar, cuándo podía decir, «Oye, esto no me funciona». Hubo otra ocasión que se me quedó grabada. Una vez, cuando salimos en una cita y nos sentamos en un pequeño restaurante agradable. De esos lugares donde esperas hablar, reír y disfrutar de la compañía mutua. Y al principio, todo iba genial hasta que vibró su teléfono. Lo miró y vi cómo se le iluminaba la cara al instante, porque, claro, era Jaque, y se pasó los siguientes 10 minutos enviándose mensajes mientras yo, sentado frente a ella, hurgaba en la comida, sintiéndome invisible. Cuando por fin le pregunté si podía guardar el teléfono, me miró como si estuviera pidiendo el mundo entero, como si estuviera siendo irrazonable, y dijo, «Solo soy Jaque, no es para tanto». Pero a mí me pareció que sí, porque me sentía como si estuviera sentado solo mientras ella tenía una cita con el teléfono. Fue entonces cuando empecé a sentirme como si estuviera siendo secundaria. Y me trastornó más de lo que quería admitir, porque cada vez que sonaba su teléfono, sentía un nudo en el estómago, preguntándome si sería Jaque otra vez, si me estaban dejando de lado una vez más. Luego estaba la escapada de fin de semana que habíamos planeado, algo de lo que hablábamos durante semanas, algo que esperaba con ilusión porque sentía que era una oportunidad para estar juntos sin distracciones, sin interrupciones, solos. Pero, claro, Jaque tuvo que volver a aparecer porque se enteró de un concierto ese mismo fin de semana y le pidió a Sara que lo acompañara. Y en lugar de decir que no, en lugar de priorizar lo que habíamos planeado, me preguntó si podíamos reprogramar el viaje para que pudiera ir al concierto con Jaque. No podía creerlo, porque estábamos planeando un fin de semana romántico y ella estaba dispuesta a dejarlo de lado por un concierto con él. Y cuando le pregunté por qué no podía simplemente saltárselo, se puso a la defensiva y dijo, «Es una banda que a ambos nos encanta. No puedo perdérmelo con él». Y escuchar eso fue como recibir un puñetazo en el estómago porque se suponía que nuestra relación debía importar. Pero parecía que siempre que Jaque estaba involucrado, yo siempre salía perdiendo. Y no eran solo los mensajes o las llamadas de FaceTime. Era la forma en que se iluminaba cuando él estaba cerca. Las bromas privadas, la forma en que lo dejaba todo por él sin pensarlo 2 veces. Y empecé a notar cuánto cambiaba cuando Jaque estaba en escena. Cómo era más feliz, más enérgica, como si sacara una faceta de ella que yo no podía alcanzar. Y eso me hizo sentir que estaba fracasando como novio, como si no fuera suficiente para ella por mucho que lo intentara. Pero lo que más me dolió fue lo despectiva que era con mis sentimientos. Porque cada vez que intentaba explicarle lo incómodo que me sentía con su relación con Jaque, ella lo ignoraba y decía, «Estás siendo ridículo. Jaque es solo mi amigo. No tienes que preocuparte por él». Y no entendía cómo no debía preocuparme cuando sentía que él estaba constantemente en medio de nuestra relación. No se trataba solo de los apodos, los mensajes o las llamadas nocturnas. Se trataba de que sentía que competía por su atención. Y, hiciera lo que hiciera, siempre quedaba en segundo plano. Y empecé a preguntarme si estaba loca por sentirme así, si solo estaba siendo insegura o celosa. Pero en el fondo, sabía que algo no iba bien. No le estaba pidiendo que eliminara a Jaque de su vida por completo. Solo quería que viera cuánto dolía ser siempre apartada por él. Pero por muchas veces intentar hablar con ella, ignoraba mis preocupaciones y me decía que le estaba dando demasiadas vueltas a todo, como si mis sentimientos no importaran, como si simplemente tuviera que aguantarme y afrontarlo. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no se trataba solo de Jaque. Tal vez era algo más profundo. Tal vez era el hecho de que a Sara parecía no importarle cómo. Mis acciones me estaban afectando. Y darme cuenta de eso dolió más que cualquier cosa que el propio Jaque pudiera haber hecho. Así que seguí intentando mantener la calma con Sara a pesar de todo esto, diciéndome que solo necesitaba ser paciente.
diciéndome que tarde o temprano ella vería cuánto me dolía. Pero esa paciencia finalmente se agotó un fin de semana y no fue agradable porque esta vez la situación lo obligó a salir a la luz. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Pensé que lo teníamos todo planeado. Una cabaña acogedora, un poco de senderismo, solo nosotros dos, alejándonos de todo el ruido. Se suponía que sería nuestro momento, ya sabes, un respiro de toda la mierda del día a día y, con suerte, también de Jaque. Pero unos días antes de irnos, Sara me suelta una bomba. Me dice, oye, Jaque se acaba de enterar de un concierto que hay ese mismo fin de semana. Es una banda que a ambos nos encanta desde siempre y tiene muchas ganas de que vaya con él. Me quedé ahí sentado, un poco aturdido, esperando a que me dijera algo, pero claro que le dije que no porque teníamos nuestro viaje. Pero no. En cambio, me preguntó, ¿crees que podríamos reprogramar nuestro viaje para que yo pueda ir? No podía creer lo que oía. Era nuestro aniversario, algo que llevábamos meses planeando, y ahora ella quería posponerlo para un concierto de última hora con Jaque. Intenté mantener la calma, pero sentía como la ira me invadía. Le pregunté, ¿por qué Jaque no puede ir solo con alguien más? ¿Por qué tienes que ser tú? Me miró con esa mirada irracional. No lo entiendes, dijo. Esta banda significa mucho para nosotros. Es algo único en la vida. No puedo perdérmelo. Y ahí estaba. En el momento en que me di cuenta de mi verdadera posición en esta relación, pensé, pase lo que pase, Jaque siempre será lo primero. Le dije directamente, Sara, esto no está bien. Me estás pidiendo que me haga a un lado por Jaque otra vez. Siento que estoy compitiendo constantemente con él por tu tiempo y atención, y estoy harta. Pero ella simplemente le restó importancia, diciendo que estaba exagerando y que no era para tanto. ¿Sabías que Jaque era parte de mi vida cuando empezamos a salir? Me dijo, ¿por qué intentas cambiarme ahora? Eso me afectó mucho. No intentaba cambiarla. Solo quería sentir que yo también era una prioridad, que nuestra relación realmente importaba. Pero en ese momento, sentí que estaba pidiendo demasiado. Fue tan ofensiva, como si ni siquiera pudiera entender lo que quería decir. Entonces dijo algo que me molestó mucho. Jaque piensa que está siendo controladora e insegura. Me dijo, genial, ahora Jaque opina sobre nuestra relación. ¿Por qué importa su opinión? Se suponía que esto iba a ser sobre nosotros, no sobre él. Le dije que necesitaba poner límites. Se acabaron los apodos cariñosos con Jaque. Se acabaron las quedadas individuales constantes. Y definitivamente se acabó priorizarlo sobre nuestra relación. Pero ella se enfureció conmigo. Me llamó controladora. Dijo que estaba siendo tóxica. Era como si ni siquiera pudiera oírme. Solo pedía un poco de respeto. Pero para ella, yo era el malo. Peleamos durante lo que parecieron horas. Seguí intentando explicarle cómo me sentía, cuánto me dolía ser siempre la segunda opción. Pero ella insistía en que yo era la que tenía el problema. Incluso dijo, si no soportas que Jaque esté en mi vida, quizá esto no funcione. Ese fue el momento en que supe que habíamos llegado al límite. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir ignorando cuánto me dolía esto. Amaba a Sara, pero no podía seguir sacrificando mi propia felicidad solo para mantener la paz. No era justo para mí. Después de esa pelea, empezó a ignorarme. Me quedé sola con mis pensamientos, dándole vueltas a todo una y otra vez. Me preguntaba si de verdad era yo la que estaba equivocada, si tal vez estaba siendo demasiado sensible o controladora. Pero en el fondo, sabía que no era así. No pedía ninguna locura. Solo quería que me trataran como si importara. Empecé a pensar en todas las veces que la había priorizado, todas las veces que había hecho sacrificios por nuestra relación. ¿Y qué recibía a cambio? Más tiempo para Jaque, menos tiempo para mí. Sentía que estaba librando una batalla perdida. Y por mucho que lo intentara, nunca iba a ganar. Se suponía que ese fin de semana sería una celebración de nosotros, una oportunidad para reconectar y fortalecer nuestra relación. Pero, en cambio, se convirtió en otro recordatorio de lo abajo que estaba en mi lista de prioridades. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar o me perdería por completo. Y fue entonces cuando decidí darle el ultimátum. No quería, pero sentía que no tenía otra opción. O ponía límites con Jaque o se acabó. No sabía cómo iba a reaccionar, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba saber si estaba dispuesta a luchar por nosotros o si solo estaba perdiendo el tiempo. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones.
tristeza, rabia, frustración, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho mi verdad. Lo había dejado todo sobre la mesa. Ahora, dependía de ella decidir qué quería, y sinceramente, no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. De acuerdo. Así que, después de la discusión sobre el concierto, supe que tenía que ceder. Había terminado de ser el tipo a que dejaban de lado cada. Y fue entonces cuando decidí darle el ultimátum. No quería, pero sentía que no tenía otra opción. O ponía límites con Jaque o se acabó. No sabía cómo iba a reaccionar, pero sabía que no podía seguir así. Necesitaba saber si estaba dispuesta a luchar por nosotros o si solo estaba perdiendo el tiempo. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza, rabia, frustración, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho mi verdad. Lo había dejado todo sobre la mesa. Ahora, dependía de ella decidir qué quería, y sinceramente, no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. De acuerdo. Así que, después de la discusión sobre el concierto, supe que tenía que ceder. Había terminado de ser el tipo a que dejaban de lado cada vez que Jaque decidía que necesitaba la atención de Sara. La amaba, claro, pero no podía seguir sintiéndome como un segundo plano en mi propia relación. Me estaba agotando y no podía soportarlo más. Fue entonces cuando supe que tenía que poner un límite. No entré en esto pensando, oye, voy a darte un ultimátum y lo arreglaré todo. La verdad es que ni siquiera me gustaba la idea. Siempre había pensado que los ultimátums eran el último recurso, algo que la gente hace cuando está desesperada. Pero en ese momento, yo estaba desesperada. Necesitaba que ella entendiera cuánto me estaba afectando esto. Así que, una noche, la senté. Sin distracciones. Sin teléfono zumbando con mensajes de Jaque. Solo nosotras. Intenté mantener la calma, pero estaba muerta de nervios. No sabía cómo se lo iba a tomar. Pero ya no podía echarme atrás. Se lo dije sin rodeos. Sara, tenemos que hablar de Jaque. Suspiró visiblemente molesta. Ya hablamos de esto, dijo, restándome importancia como si no fuera para tanto. Pero al menos para mí era importante. Sé que hemos hablado, dije, intentando mantener la voz firme. Pero nada ha cambiado y no puedo seguir así. Siento que lucho constantemente por tu atención y Jaque siempre gana. Puso los ojos en blanco, lo cual, déjame decirte, no ayudó. Estás siendo ridícula, dijo. Jaque es mi mejor amigo. Siempre ha estado ahí para mí. Lo sabías cuando empezamos a salir. Yo sí, admití, pero no sabía que se sentiría así. Como si solo fuera un sustituto en tu vida, mientras Jaque se lleva todos los papeles importantes. Eso pareció llamar su atención al menos un poco. Frunció el ceño, pero esta vez no me interrumpió. Así que seguí. No te estoy pidiendo que dejes de ser su amiga. Dije, entiendo que son cercanos, pero tienen que haber límites. Soy tu novio, Sarah. Debería ser a quien recurras primero, no a él. Se cruzó de brazos, claramente a la defensiva. ¿Qué clase de límites?, preguntó, casi retándome. Se acabaron los apodos cariñosos, dije, repasando mis puntos. Se acabaron las quedadas individuales constantes. Y definitivamente se acabó priorizarlo a él sobre mí. Si estamos juntos, necesito sentir que importo. Que no soy solo un tipo con el que pasas el rato hasta que Jaque esté libre. Su rostro era difícil de interpretar, pero me di cuenta de que no estaba contenta. ¿Y qué si no hago esto? ¿Hemos terminado?, preguntó con tono cortante. Dudé, pero solo un segundo. Sí, dije, con un nudo en la garganta. Si no puedes con esto, quizá no deberíamos estar juntos. Silencio, me miró fijamente. Y por un momento, pensé que se lo tomaría en serio, pero luego negó con la cabeza y se rió con amargura. Me estás dando un ultimátum, dijo, incrédula. No es justo. Sé que no es lo ideal, admití, pero no sé qué más hacer. He intentado hablar contigo de esto y nada ha cambiado. No intento controlarte, Sara. Solo quiero sentirme tu compañera, no una extra en tu vida. No dijo nada durante un rato, y el silencio fue brutal. Podía sentir el peso de todo flotando en el aire, y era sofocante. Finalmente, habló. Me estás pidiendo que cambie quién soy, dijo en voz baja. No, dije, negando con la cabeza. Te estoy pidiendo que veas cómo me afecta esto. Te estoy pidiendo que me encuentres a medio camino. Bajó la mirada hacia sus manos y, por un momento, pensé que realmente lo consideraría.
pero luego suspiró y dijo, Jaque cree que está siendo controladora. Eso me golpeó como una bofetada. Jaque piensa, en serio, ¿por qué importa tanto su opinión? No se trata de él. Se trata de nosotros. No tenía respuesta para eso, y el silencio se prolongó de nuevo. Sentía la ira y la frustración bullir en mi interior, pero me obligué a mantener la calma. Perderla no serviría de nada. No quiero ser la mala, dije en voz baja. Solo quiero estar contigo sin sentir que compito por tu atención. Sara me miró y, por primera vez, vi un cambio en sus ojos. Quizás era culpa, quizás era comprensión. No lo sé, pero no dijo nada más. Solo asintió lentamente, como si lo procesara todo. Necesito pensar en esto, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Tómate todo el tiempo que necesites, respondí, poniéndome de pie. Pero que sepas que hablo en serio. Sara, no puedo seguir así. Dicho esto, salí, dejándola sentada en silencio. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que había hecho todo lo posible. Ahora, dependía de ella, y para lo que decidiera, tenía que estar preparada. No estaba muy segura de qué esperar después de haberle dado ese ultimátum a Sara. Una parte de mí pensaba que simplemente se iría, que incluso iría directamente con Jaque. Me había preparado para lo peor. ¿Pero qué pasó después? La verdad es que no lo vi venir. Era sábado por la noche, un par de días después de nuestra gran pelea, y estaba sentada en casa preparándome mentalmente para lo que fuera que estuviera a punto de pasar. No esperaba que apareciera en mi puerta, pero allí estaba, nerviosa y agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz más suave de lo habitual. Me hice a un lado para dejarla entrar. El corazón me latía con fuerza, sin saber si esto iba a ser otra pelea o algo más, pero sabiendo que no podíamos dejar las cosas como estaban. Se sentó en el sofá, jugueteando con las manos, y dijo que había estado pensando mucho en lo que dije, en Jaque, en nosotros, sin mirarme a los ojos. Me quedé callado, esperando, sin querer presionarla, pero tampoco para dejarla escapar porque tenía que afrontarlo. Y entonces finalmente dijo que había cancelado el concierto, que le había dicho a Jaque que no podía ir, lo que me desconcertó por completo porque no esperaba que lo cancelara. Y cuando le pregunté por qué, intentando no parecer demasiado esperanzado, respiró hondo y dijo que se daba cuenta de que tenía razón, que había estado poniendo a Jaque por delante de mí y que no era justo, que no lo había visto antes, pero ahora sí, y pude ver lo difícil que le era admitirlo, como si las palabras le dolieran físicamente. Pero ella insistió, diciendo que había sido egoísta. Estaba tan absorta en su amistad con Jaque que no se detuvo a pensar en cómo me afectaba y que lo sentía. Escuchar eso fue como quitarme un peso de encima, aunque una parte de mí todavía se preguntaba si era demasiado poco y demasiado tarde. Así que le pregunté por qué ahora. ¿Por qué tuvo que darle un ultimátum para que lo comprendiera? Y después de dudar, admitió que tenía miedo. Miedo de perderme y miedo de perder a Jaque, pensando que podía tener ambos sin problemas, pero dándose cuenta de que estaba equivocada. Y su honestidad me impactó porque supe que hablaba en serio, aunque no iba a esconderlo todo bajo la alfombra solo por unas palabras sinceras. Así que le dije que apreciaba la disculpa, pero que no se trataba solo del concierto. Se trataba de todo, los mensajes, los apodos, las llamadas nocturnas, todo acumulado durante tanto tiempo. Y asintió con lágrimas en los ojos, susurrando que lo sabía y que no quería seguir haciéndome daño, que quería arreglarlo, esto y ser mejor. Y aunque veía que lo estaba intentando de verdad, también sabía que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Así que le dije que necesitaría más que palabras, que necesitaba ver cambios y sentirme una prioridad. Se secó una lágrima y dijo que entendía que quería pasar el fin de semana juntos. Solo nosotros, sin distracciones, sin Jaque, y tratar de arreglar las cosas. Y no estaba seguro de qué decir porque una parte de mí estaba a la defensiva y otra quería creer. Pero finalmente acepté a ver qué pasaba. Y sonrió, pequeña y vacilante, y pasamos el resto de la noche simplemente hablando. Sin grandes planes, solo los dos intentando reconectar. Al principio fue incómodo, pero poco a poco fue mejorando. Y se sinceró sobre su amistad con Jaque, cosas que yo no sabía, cómo él había estado ahí en los momentos difíciles y cómo se formó su vínculo, lo que me ayudó a entender por qué lo valoraba tanto, aunque eso no justificara sus acciones. Y yo también compartí mi versión. Cómo se sentía ser marginada, estar siempre presente. En segundo lugar,
sentir que no era suficiente. Y para cuando nos fuimos a la cama, estaba emocionalmente agotada, pero más ligera, sabiendo que nada se arreglaba mágicamente, pero al menos habíamos empezado las conversaciones que deberíamos haber tenido hacía mucho tiempo. Y a la mañana siguiente, nos preparó el desayuno y pasamos el día juntas. Sin jaque, sin interrupciones, y se sintió bien, aunque sabía que tomaría más de un buen fin de semana arreglar lo que estaba roto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza, aunque también sabía que tenía que tener cuidado de no olvidar el dolor que nos trajo aquí. Y a medida que avanzaba el día, me preguntaba cómo sería el futuro, si realmente podríamos superar esto y si ella realmente sería capaz de poner límites. Necesitaba saber si esto era real o si era solo una solución temporal para un problema mucho mayor. Y no tenía todas las respuestas. Pero por ahora, estaba dispuesta a ir paso a paso porque aún nos quedaba mucho camino por recorrer. Sin embargo, al menos finalmente estábamos en la misma página. Y para mí, eso se sintió como un paso en la dirección correcta. Así que, después de nuestra intensa conversación, Sara y yo decidimos pasar el fin de semana juntas, centradas en nosotras mismas e intentando reconstruir lo que se había ido desmoronando silenciosamente. Aunque seguía nerviosa y sin estar segura de si algo podría realmente reparar el daño, estaba dispuesta a intentarlo. Y el viernes por la noche empezó bastante sencillo. Cena, película y un verdadero esfuerzo por estar presentes la una con la otra. Cocinamos juntas en mi cocina un plato de pasta que no requería demasiado esfuerzo. Y nos sentimos bien, casi como si volviéramos a los primeros tiempos, cuando todo era fácil y ligero, riéndonos, charlando de cosas sin importancia. Y por un breve instante, sentimos que íbamos por buen camino hasta que, a mitad de la comida, Sara dejó el tenedor y me miró con esa mirada. El tipo de mirada que te dice que algo grande se avecina. Y dijo que necesitaba decirme algo. Su voz era más baja de lo habitual. Mi corazón dio un vuelco mientras me preparaba, pensando que estaba a punto de soltar otra bomba sobre Jaque, o tal vez algo completamente distinto. El aire se sentía pesado mientras esperaba. Y entonces finalmente lo dijo, apenas por encima de un. Susurró que estaba embarazada. Y me quedé paralizada, intentando recuperar el conocimiento. Embarazada. Y ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que se había enterado hacía unos días y que no había sabido cómo decírmelo porque tenía miedo. Al principio, estaba en shock porque el embarazo no era algo de lo que hubiéramos hablado realmente, al menos no en serio. Pero al asimilar las palabras, una oleada de emoción me invadió. Sorpresa, sí, pero también una extraña mezcla de felicidad y ansiedad. Me levanté, me acerqué a ella, la abracé y le dije, «¡Guau!». Todavía intentaba procesarlo, diciendo que era increíble, y ella se aferró a mí con fuerza. Y por un momento, todo se sintió bien, enorme y transformador, pero también como si pudiera ser el comienzo de algo bueno, algo que finalmente podría unirnos más. Y el resto de la noche pasamos hablando de lo que esto significaba para nosotros. Sentados en el sofá, de la mano, discutiendo todo, desde los nombres de los bebés hasta cuestiones prácticas como el dinero, el espacio y contárselo a nuestras familias. Y Sara parecía genuinamente feliz, y empecé a creer que tal vez esto era justo lo que necesitábamos para seguir adelante. Pero a medida que la sorpresa y la emoción iniciales comenzaban a calmarse, un pensamiento persistente se apoderó de mi mente, algo que no podía quitarme de la cabeza, por mucho que lo intentara. Y a la mañana siguiente, cuando salimos a caminar en una de esas mañanas frescas que hacen que todo se sienta un poco más vivo, hablamos más sobre bebé y cómo podría ser el futuro. Sin embargo, ese pensamiento persistente seguía ahí, rondando en mi mente, y después de volver a casa, noté algo extraño. El teléfono de Sara, que solía vibrar cada pocos minutos con mensajes de Jaque, estaba inquietantemente silencioso. Ni llamadas ni mensajes, y al principio no dije nada, pero era extraño porque Jaque siempre había estado presente, siempre enviando mensajes, siempre necesitando algo. Y ahora no había nada. Y a medida que avanzaba el día, no pude evitar notar lo mucho más tranquila que parecía Sara, sin distracciones, sin mirar nerviosamente su teléfono. Y estaba casi demasiado silencioso. Intenté apartarlo de mi mente y concentrarme en nosotros y el bebé, pero las dudas no me abandonaban. Así que, esa noche, mientras estábamos sentados en el sofá, finalmente le pregunté sobre eso, diciéndole que había notado que Jaque no había estado mucho últimamente, preguntándole si todo estaba bien con él. Sara dudó un momento antes de decir que solo nos estaba dando espacio.
Su tono era demasiado informal, diciendo que sabía que estábamos resolviendo cosas y que se retiraba por ahora, y sonaba bastante razonable. Pero algo en eso me pareció extraño porque Jaque no era de los que se quedan atrás. No después de lo involucrado que había estado en nuestras vidas. Y entonces, ese pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si Jaque sabía algo que yo desconocía? ¿Y si por eso se había quedado callado y no lo había mencionado de inmediato? Pero la duda seguía creciendo mientras repasaba todo en mi cabeza. La disculpa repentina, el anuncio del embarazo, la ausencia de Jaque, preguntándome si había algo más en esta historia, si era posible que Jaque hubiera sido más que un mejor amigo y ahora supiera lo del bebé. ¿Habría decidido retirarse porque creía que podría ser suyo? Y el domingo por la mañana, me desperté temprano, incapaz de quitarme esos pensamientos de la cabeza. Me quedé allí tumbada mirando al techo, intentando encontrarle sentido a todo mientras Sara dormía a mi lado, con aspecto tranquilo y completamente ajena a la tormenta que se avecinaba en mi cabeza. Y mientras me levantaba y preparaba café, repasaba la cronología una y otra vez. Porque si Sara acababa de descubrir que estaba embarazada, eso significaba que el bebé había sido concebido hacía al menos un par de meses. Casi al mismo tiempo, las cosas entre nosotros estaban en su punto álgido. Peor, y ella pasaba mucho tiempo con Jaque. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar, pero no de la forma que yo quería, y no me atreví a preguntárselo directamente. Todavía no, pero las dudas estaban ahí, ignorándome, preguntándome si este bebé era realmente mío, o si era posible que Jaque fuera el padre, y por eso había desaparecido repentinamente de su vida. A lo largo del día, intenté actuar con normalidad, pero mi mente estaba acelerada y me encontré observando a Sara de cerca, buscando cualquier señal de que pudiera estar ocultando algo. Sin embargo, parecía genuinamente feliz, emocionada por el bebé y completamente concentrada en nosotros, lo que solo lo hizo más confuso. Y para el domingo por la noche, estaba emocionalmente agotada, sabiendo que necesitaba respuestas, pero sin saber cómo obtenerlas sin empezar otra pelea, porque no quería arruinar lo que en realidad había sido un buen fin de semana. Pero tampoco podía guardarme estas dudas. Cuando Sara se preparaba para irse, notó que estaba más callada de lo habitual y me preguntó si estaba bien, con preocupación en sus ojos, y mentí, diciendo que estaba cansada. Me abrazó un buen rato antes de irse. Mientras la veía alejarse, sentí amor, miedo y dudas entrelazados, queriendo creer que todo estaría bien, que podríamos seguir adelante y ser felices. Pero esos pensamientos persistentes sobre Jaque y el bebé no me dejaban descansar. Esa noche, me quedé despierta de nuevo mirando al techo, sabiendo que tarde o temprano tendría que afrontar eso de frente porque no se trataba solo del bebé o de Jaque. Se trataba de confianza. Y en ese momento, no estaba segura de nuestra situación. Después de que Sara se fuera el domingo por la noche, no podía quitarme la sensación de que algo andaba muy mal. Porque todo el fin de semana me había estado diciendo que estábamos progresando, que las cosas por fin estaban mejorando. Sin embargo, las dudas seguían ignorándome, especialmente sobre el bebé, y no podía dormir. Mi mente volvía a lo tranquila que se había vuelto la situación con Jaque. El mismo tipo que no podía pasar un día sin enviarle mensajes o llamarla. Ahora completamente callado. Y no cuadraba. Se sentía mal, como si hubiera más en la historia de lo que Sara dejaba entrever. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá, vibró su teléfono, olvidado en la mesita de centro. Normalmente ni siquiera se me habría ocurrido mirarlo, pero la curiosidad me venció. Y tras dudar un segundo, lo cogí, sin buscar problemas, pero sin poder contenerme. Abrí sus mensajes y busqué su chat con Jaque. Y lo que vi me dejó paralizada porque Jaque la había bloqueado. Sin foto de perfil, sin mensajes recientes, solo la notificación que decía que la había bloqueado. Y no entendía por qué Jaque bloquearía a Sara, sobre todo ahora, tan confundida y con náuseas, que busqué más atrás y encontré la conversación que lo cambió todo. Mensajes de hacía un par de semanas, justo antes de que me dijera que estaba embarazada, donde Sara le contó a Jaque que estaba embarazada. Jaque le preguntó si estaba segura. Sara dijo que se había hecho una prueba. Jaque dijo que podría ser suyo. Sara dijo que no lo sabía y que tenía miedo. Y Jaque respondió que si era suyo, no podía hacerlo, que no lo era, listo para ser padre y que debería pensar en abortar. Los mensajes seguían llegando, pero estaba claro que él no quería saber nada. Y después de ese último mensaje, la bloqueó. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla,
con el corazón latiéndome con fuerza, al darme cuenta de que se lo había dicho antes que a mí, y que ni siquiera estaba segura de quién era el padre. Y me golpeó como un ladrillo. Todas las dudas y la inquietud que había estado dejando de lado se derrumbaron de golpe porque me había estado engañando. No había otra explicación. Y de repente, todo cobró sentido. La disculpa repentina, su cambio emocional, la desaparición de Jaque, todo. Y sabía que ella esperaba que nunca lo descubriera. Esperé hasta la mañana siguiente para confrontarla. Y cuando se acercó sonriendo como si todo estuviera bien, no pude contenerme más, diciéndole que teníamos que hablar con la voz fría. Y cuando me miró confundida y me preguntó qué pasaba, levanté su teléfono y le dije que había revisado sus mensajes con Jaque, viendo cómo palidecía al preguntar si de verdad lo había hecho. Y le dije que sabía que ella le había contado sobre el bebé que tenía antes que yo y que sabía que le había dicho que abortara porque no quería ser padre. Y sé que no me dijiste la verdad. Y cuando dije eso, ella empezó a llorar, diciendo en un susurro tembloroso que no sabía cómo decírmelo y que tenía miedo. Y sentí que mis manos se cerraban en puños, no de ira, sino de pura frustración. Mientras le decía que no sabía cómo decírmelo porque no sabía quién era el padre, que se había acostado con los dos y que, de alguna manera, pensaba que yo no merecía la verdad. Y bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos, en voz baja, diciendo que no había planeado que nada de esto pasara, y que simplemente se salió de control. Y negué con la cabeza y le pregunté si de verdad creía que ocultármelo era la mejor manera de manejarlo. Mientras se secaba las lágrimas, tratando de recomponerse, dijo que me lo iba a decir tarde o temprano y que solo necesitaba tiempo. Y fue entonces cuando le dije que se había acabado el tiempo, con voz dura, que íbamos a resolver esto ahora mismo y que quería una prueba de paternidad. Ella asintió entre lágrimas y dijo, «De acuerdo». Y unos días después, nos hicimos la prueba y los resultados llegaron rápidamente. Y yo no era el padre, algo que en el fondo sabía. Pero verlo en blanco y negro todavía se sentía como un puñal directo al corazón. Y cuando le enseñé los resultados, se derrumbó de nuevo, sollozando, diciendo que lo sentía y que no sabía qué hacer. Y ni siquiera pude mirarla mientras le preguntaba por Jaque y si se lo había contado. Y ella negó con la cabeza y dijo que se había negado a hacerse la prueba y que no quería saber nada del asunto. Y eso fue todo para mí porque ya había pasado por bastante. Y le dije con firmeza que estaba harta, que no podía seguir con esto, que me había mentido, me había engañado y ahora esperaba que me quedara y ayudara a limpiar el desastre, y que no podía. Y cuando intentó agarrarme la mano y me rogó que me quedara y dijo que podíamos arreglarlo, me aparté y le dije que no había manera de arreglarlo, que ya no podía confiar en ella y que no podía estar con alguien que me mintió así y le dijo que no volviera a contactarme. Y con eso, me fui, dejándola allí sollozando. Y aunque me dolió muchísimo, sabía que era lo correcto porque no podía seguir viviendo una mentira y no podía estar con alguien que no me respetaba lo suficiente como para decirme la verdad.